Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a Historias para un Café. A lo largo de la historia hubo personalidades muy interesantes, sobre todo en los campos científicos. Uno puede admirar el trabajo de personas como Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Fleming o Pasteur, pero es aún más increíble cuando conocemos la historia y descubrimientos de los antiguos pensadores y sabios, aquellos que carecían de todas las herramientas modernas de investigación, aquellos seres humanos que entendieron las bases de cómo funciona el mundo y todo lo que nos rodea y crearon ciencias como la matemática, la física, la química, crearon fórmulas e incluso estudiaron las estrellas sin tener herramientas tan esenciales como telescopios. Hoy vamos a conocer al primero de los 7 grandes sabios de Grecia, aquel a quien se le atribuye el descubrimiento de las estaciones del año, del teorema de Tales y por explicar la naturaleza del mundo y el universo con teorías e hipótesis fuera de la mitología, usando la ciencia entre muchas otras cosas. Conozcamos a Tales de Mileto, pero por supuesto que antes de continuar te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado, dale al botón rojo y sumate a la comunidad. También activa la campana para recibir notificación de los nuevos videos. Tales de Mileto nació en el 624 a.C. en Mileto, ciudad griega en la Jonia, hoy Turquía, hijo de Examías y Cleobulina. La mayoría de los biógrafos lo presentan como miembro de una familia distinguida que pudo tener orígenes fenicios, relacionado con Anaximandro, su discípulo, y con Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, denominándose a los tres como la escuela jónica o de Mileto. Es el primero de los 7 sabios de Grecia, reconocidos por su sabiduría práctica. Hablar de la vida de Tales de Mileto es difícil porque hizo aportes en muchos campos científicos, pero vamos viendo uno por uno para entender la grandeza de la mente de esta persona. Hay que tener en cuenta algo importante. La biografía e historia de Tales de Mileto se recoge por una serie de hechos, opiniones y citas de varias personas que realizaron trabajos sobre el personaje en épocas posteriores, haciendo una reinterpretación a la luz de la mentalidad del narrador. Por ende, no se encuentran fuentes de primera mano que puede dar la certeza sobre los datos biográficos de Tales de Mileto. Por su pasado fenicio, pudo haber viajado frecuentemente a Egipto y Babilonia, pues los jonios comerciaban en estas tierras y él tuvo la oportunidad de viajar y obtener enseñanza de los sacerdotes, quienes estuvieron muy pendientes de los eventos astronómicos y meteorológicos por motivos religiosos. De esta manera, Tales pudo haber tenido información sobre esos eventos y también conocimientos matemáticos, ya que los egipcios desarrollaron una medida práctica para poder medir las parcelas de la tierra, porque el río Nilo tenía crecidas continuas, lo cual solía borrar los límites. Una fuente afirma que estuvo vinculado a Pitágoras, un filósofo matemático considerado como el primer matemático puro, quien pudo haberle recomendado para que recibiera clases con los sacerdotes Menfis y Diospolis. Pudo haber obtenido también conocimiento científico de los babilonios. El filósofo Anaximandro fue el continuador y discípulo de Tales, y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro y del mismo personaje en estudio. Así que los filósofos, historiadores y geógrafos griegos como Heródoto y Diógenes Laercio lo consideran como un sabio consejero político de los jonios, nombre con el cual se conocía en los tiempos de la antigua Grecia, y Lidios, región ubicada al oeste de la península de Anatolia, actualmente las provincias turcas Esmirna y Manisa. Las aportaciones de Tales de Mileto son reconocidas en la historia porque él fue un excelente filósofo, matemático, geómetra que realizó una serie de aportes y predicciones para los pueblos de la época, destacando la filosofía como pensamiento racional o el principio de semejanza. De esta manera se puede estudiar los aportes dejados como legado de este extraordinario personaje y son los siguientes. Gracias a sus conocimientos sobre astronomía, pudo predecir la época de una gran cosecha de aceitunas. El objetivo era demostrarle a la población que también existe beneficios con la práctica de la filosofía, de manera que implanta el nacimiento de la misma como pensamiento científico y racional. Realiza el cuestionamiento sobre la tradición teogónica, llegando a la teología de naturaleza racional sin negar la divinidad. Solo hace un debate crítico de la misma. A partir de este momento se puede ver el nacimiento de la teología.
Junto a sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes, Tales de Mileto es considerado uno de los padres de la escuela jónica. Buscando algo que fuera universal y presente en todo, pensó en el agua, ya que indica que al principio de todo fue agua y se debe a lo divino que puede cambiar, sedimentar, permanecer y generar vida. Tales considera lo divino como un todo, ya que es entendido como algo inteligible, eterno y necesario, en el que afirma que todo está lleno de lo divino, es decir, todo está lleno de los dioses. Tales tuvo mucho interés por el estudio de los astros, investigó e incluso predijo los eclipses del Sol y de la Luna, así que gracias a sus observaciones pudo determinar que la Luna es 700 veces mayor que el Sol y realizó el cálculo exacto de los días del año. Hizo aportaciones a la navegación. Para los navegantes era muy importante tener conocimientos sobre astronomía, ya que con esa información podían guiar sus travesías por la constelación de la Osa Mayor. Sin embargo, Tales de Mileto les recomendó que se guiaran por la Osa Menor, ya que era capaz de dar una mejor precisión. El concepto de semejanza es algo muy importante. Gracias a sus teoremas en el campo de la geometría, Tales utilizó la semejanza, ya que permitió de manera rápida los avances en materias de matemática y geometría. De esta manera pudo calcular la altura de los objetos por la relación de semejanza que existe entre los triángulos rectángulos. Tales de Mileto es considerado el primer matemático de la historia, ya que por medio del razonamiento lógico logró demostrar sus teorías en cuanto a la matemática y geometría. Se considera que él fundó la matemática y la geometría griega. Para la época que vivió Tales, fue uno de los primeros grandes pensadores, no solo en cuestiones como la matemática, la geometría, la astronomía o la filosofía, sino porque fue el primero en pensar fuera de la mitología y la religión para darle una explicación al mundo y todo lo que en él habita. Ser el primero en algo es difícil, sobre todo cuando hablamos de campos científicos, y ser el primero en pensar la existencia fuera del mito y la religión no lo había hecho nadie. Lograr medir y pensar las cosas solo por observación y reflexión, lograr determinar los días y las estaciones del año, así como el tamaño de la Luna con respecto de la Tierra. En lo que concierne a historia universal, la vida de Tales de Mileto es fundamental porque representa el principio de campos como la filosofía, la matemática, la geometría y entender el mundo justificándolo con la razón. Espero que hayas conocido más acerca de este personaje. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.